Hola chicos, en la Flick Classroom de hoy vamos a hablar de la acción geológica del hielo. Antes de comenzar, deciros que el planeta Tierra en la actualidad se encuentra en un llamado periodo interglaciar, es decir, un periodo entre dos glaciaciones, con lo que parte de la superficie de la Tierra está cubierta de hielo, cerca de un 10% de toda la superficie. Es bastante. ¿Ese hielo dónde se sitúa generalmente en el planeta Tierra? Pues en esas zonas frías, por debajo de los 0 grados Celsius o centígrados, en zonas concretas, ya que sabéis que el agua por encima de 0 grados está líquida y por debajo de 0 grados, aproximadamente, depende de otros factores, por debajo de 0 grados solidifica, se transforma en hielo. Ese hielo proviene de la nieve. La nieve es la forma en la que precipita el agua sólida. Cuando en una zona del planeta Tierra la temperatura nunca sube de 0 grados, la nieve que cae no se deshace. Entonces, capa tras capa, nevada tras nevada, que se va depositando la nieve que va cayendo, se va acumulando. Eso hace que la nieve más antigua que hay debajo, en las capas inferiores, por el peso de los copos de arriba, va comprimiéndose, va aplastándose, va concentrándose. Llega un momento que de ser nieve esponjosa, ahí abajo se transforma en hielo compacto. Ese hielo compacto, cuando alcanza los 40 metros de grosor, empieza a adquirir un comportamiento plástico. Se comporta como si fuera plastilina. Eso tiene una serie de consecuencias. Claro, el hielo en grandes extensiones forma los llamados glaciares. Los glaciares son grandes masas de hielo que se acumulan en zonas frías y son capaces de arrastrar por efecto de la gravedad, es decir, desde puntos más altos hasta puntos más bajos, son capaces de arrastrar y arañar la superficie de la Tierra, hasta que en zonas más bajas la temperatura es muy alta y el hielo de ese glaciar empieza a fundirse. Es la llamada zona de ablación. La parte de arriba es zona de recepción, digamos el llamado circo glaciar, luego lo explicaré. Y la lengua que va bajando, o bueno, en caso de que sea un casquete, que ahora lo explicaré también, se deshace en cotas más bajas por el calor, sube de 0 grados centígrados y el hielo se funde. Toda esa zona será el glaciar. Entonces, comenzamos viendo qué tipos de glaciares hay. Encontramos glaciares de casquete o inlandsis y glaciares de valle o alpinos. ¿En qué se diferencian cada uno de ellos? Los glaciares de casquete son esos que ocupan gigantescas extensiones de incluso millones de kilómetros cuadrados y la de grosor puede alcanzar varios kilómetros también. Los casquetes suelen estar en los polos, casquetes polares se les dice. En el polo norte, el más grande de todos es el casquete de Groenlandia. Seguro que sabéis dónde está, justo arriba a la derecha de Canadá y arriba de Islandia. Y luego en el polo sur está la Antártida. Como decía antes, claro, el hielo proviene de la precipitación, la nieve que forma ese hielo. Tanto la Antártida, es decir, todos los casquetes y los glaciares de valle están hechos de agua sólida dulce. Es decir, la Antártida, pese a que está, o Groenlandia, pese a que está rodeado de océano Atlántico, y es agua salada, esos casquetes son de agua dulce, son las mayores reservas de agua dulce del planeta. En torno al 2% del total de agua que existe en la Tierra está en forma de hielo y supone del agua dulce cerca de un 77%. La mayor parte del agua dulce del planeta está en los polos, Antártida sobre todo y otros como Groenlandia y en los alpinos, que lo voy a explicar ahora. Entonces, los glaciares de valle o alpinos son los que se encuentran en las montañas. Estos pueden estar distribuidos por todo el planeta, de tal forma que conforme ascendemos en altitud, el llamado gradiente geotérmico vertical, la temperatura va disminuyendo, del orden de 6 grados por cada 1000 metros de altitud. Eso significa que cuando una montaña, cuanto más alta es, la temperatura va bajando más. ¿Ok? Entonces, una montaña a la misma, más o menos, latitud, ojo, no confundir latitud con altitud. Latitud es que más o menos está a la misma distancia del polo del Ecuador.
Dos montañas, una de 4.000 metros y otra de 8.000 metros, hará más frío arriba en la de 8.000, porque va cada vez bajando más la temperatura. Conforme ascendemos en altitud, a altitud de altura, la temperatura va bajando. ¿Ok? Luego os explicaré este dibujo de aquí. Entonces, los glaciares de Valle Gualpino son esos que se encuentran en las montañas. ¿De acuerdo? En cuanto al modelado glaciar, bueno, la palabra modelado viene de modelar, dar forma a la superficie de la Tierra. Es decir, el hielo, en esa fuerza de arrastre que he dicho antes por efecto de la gravedad, grandes masas de hielo, con ese comportamiento plástico que tiene, es capaz de arrastrar y arañar la superficie de la Tierra y darle forma, moldearla, ¿vale? Modelarla. Por tanto, el hielo es capaz de modelar, darle forma a la Tierra. ¿Cómo es ese modelado glaciar, el asociado al hielo? Tiene una gran capacidad de erosión. Es decir, como las masas de hielo que se mueven muy lentamente, eso sí, son muy grandes, conforme se van moviendo, el fondo de los valles, las paredes, lo que sería el fondo en sí del valle, la tierra que ahí había, el hielo se lo lleva como empujado, muy lentamente, pero se lo lleva. Y claro, esa capacidad de erosión que tiene, de arrastrar, de arañar, de deshacer rocas, hace que también tenga una alta capacidad de transporte. Actúan como grandes cintas transportadoras. Son capaces de transportar, vamos, desde partículas diminutas como las tillitas a grandísimos bloques de varios metros. Es decir, no seleccionan por tamaño los sedimentos. Dentro del hielo que va arrastrando el glaciar hay desde partículas pequeñas, tamaño limo o arcilla, hasta gigantescos bloques. Eso significa que no selecciona. Y tampoco lo redondean, como hacía el agua líquida. Claro, cuando se inserta una roca dentro del hielo, no está dándole vueltas constantemente, va viajando con el hielo, es como si fuera en suspensión, va flotando. ¿Qué pasa? Que la mayoría de las rocas que nos encontramos ahí insertas, tanto las tamaño pequeño, medio y grande, tienen cantos angulosos, aristas, etcétera, y son muy irregulares. Esos sedimentos, en lo que sería el transporte de lo que sería el glaciar, sobre todo en la zona de las lenguas glaciares, en los valles, en los glaciares de Valle Gualpinos, hay zonas de esa lengua glaciar donde se depositan líneas de sedimentos. Dependiendo de la zona de la lengua en la que se encuentre, hablamos de varios tipos de morrenas. Hay morrenas laterales, cuando los sedimentos provienen de las paredes verticales de los laterales, que va arrastrando la lengua por sus laterales. Luego, la parte del fondo estarían las morrenas de fondo. En la parte de delante de la lengua glaciar porque tiene forma de lengua, estaría la morrena frontal. Y luego hay cuando se juntan dos lenguas, es decir, hacen así dos lenguas de dos valles y se juntan en medio, claro, las dos morrenas laterales de cada una de ellas se fusionan y se forma en la nueva lengua una morrena central de todos esos sedimentos que han ido arrastrando, ¿sí? En cuanto a las formas de modelado que realizan los glaciares, el hielo, hay que diferenciar entre modelado glaciar y periglaciar. Vamos a empezar por este. Vale, pues en cuanto al modelado glaciar, hay diferentes formas que nos encontramos, como los circos glaciares que os he mencionado antes, son las llamadas zonas de recepción. Se le llama circo porque es así redondito, ¿de acuerdo? Y está en valles entre montañas. Y ahí es donde se va acumulando la mayor parte de la nieve que va cayendo. Y poco a poco se va concentrando y formando lo que sería el hielo en las capas inferiores. A veces se producen grietas en los laterales que se llaman rimayas. Fruto pues, de ese comportamiento plástico que tiene el hielo a baja temperatura y alta densidad. Cuando del circo es capaz de escaparse por alguna de las partes, una zona abierta, una zona más baja, y se va formando la llamada lengua glaciar, se forma en esos valles por donde va pasando, valles en forma de U. Tiene forma de U porque, como va arrastrando el hielo las paredes, hace como una especie de forma de cacerola. Es característico. Ahora luego os pongo también imágenes. Y entonces, claro, va arrastrando todos los materiales, tanto del fondo como de los laterales, y se va suavizando el perfil de ese valle, forma de U. Los ríos tenían forma de V, porque es más acusado lo que sería la erosión,
pero los glaciares tienen forma de U. Se forman montañas que parecen como pirámides, esculpidas por el hielo, así como el Monte Cervino, espectacular, que parecen como, bueno, también se le llaman agujas glaciares porque parecen flechas que están apuntando hacia el cielo, fruto de esos glaciares que han ido rompiendo las rocas y dándole esa forma afilada. Las aristas son como crestas de unión entre dos circos glaciares. Hay un circo aquí, otro aquí, y cuando se unen por la cordillera, en esa cordillera se forma como una arista, como si fuera el canto de un dado. ¿Ok? Entonces, es así y es lineal. Eso es una arista. En algunas zonas de los glaciares de valle alpinos, donde la temperatura, pues en alguna estación puede subir de los 0 grados, parte de ese hielo se funde en lo que es un circo glaciar y, claro, al fundirse en ese circo glaciar el hielo, se forma un lago de agua. Esos lagos glaciares se llaman ibones. En cuanto al modelado periglaciar, se da en esos glaciares alpinos de valle, donde se produce una oscilación de temperatura que va subiendo y bajando de 0 grados. Es decir, el hielo se va congelando, deshaciendo. Esto es debido al gradiente térmico vertical y también a la estacionalidad, invierno-verano. Lo voy a explicar en este dibujo de aquí. Ya os he dicho que la temperatura, conforme ascendemos en altitud, va bajando del orden de 6 grados por cada 1000 metros. Entonces, a mayor altitud, menos temperatura. Pero claro, esa oscilación térmica depende de si estamos en invierno o en verano. En invierno hace más frío, en el hemisferio norte, donde nos encontramos nosotros, España. Pero en verano hace más calor. Eso hace que las cotas de nieve, ¿de acuerdo?, varíen. Entonces, si hace más frío, la cota de nieve va a bajar. Entonces, se quedaría aquí el corte. De aquí para arriba sería nieve y de aquí abajo no hay nieve en la montaña. Pero cuando llega el verano y hace más calor, pasa al contrario. La cota de nieve asciende. Para encontrar nieve tenemos que ascender en altitud para ir bajando más la temperatura. Con lo que el hielo en verano se empieza a encontrar a esta altitud. Aquí hay nieve, pero aquí abajo no. ¿Ok? Entonces, esta zona es la llamada zona periglaciar, donde se va fundiendo y formando hielo constantemente a lo largo del año. Esto tiene una consecuencia directa en las formas del modelado. ¿Qué ocurre? Que el agua, cuando se congela, pasa de estado líquido a sólido, se expande, se hincha. Cuando el agua líquida se filtra entre las fisuras de las rocas, de forma líquida, se queda ahí atrapada y cuando llega el invierno y baja la cota de nieve, todas esas rocas que hay ahí humedecidas con agua líquida dentro, el agua se congela. Y cuando se congela, esa fisura se expande por la expansión del hielo y se fractura. Unas fracturas muy concoideas, que se dicen, muy lisas, con muchas aristas, y va rompiendo la roca, la va desgranando. Claro, pensad en que cada año pasa esto. ¿Eso qué ocurre? Pues que todas las rocas que hay aquí, donde había agua que se ha congelado y se van rompiendo, por efecto de la gravedad, las rocas se van rompiendo y se van deshaciendo. Entonces se van formando aquí como unos llamados canchales, que son una acumulación de rocas que se han ido rompiendo de esa zona periglaciar y se han acumulado aquí abajo, en zonas más bajas de la montaña. No lo he dicho antes, creo. Este fenómeno se llama gelifracción o crioclastia. Ese proceso por el que la roca, pues al entrar agua líquida y congelarse, se expande y rompe la roca. Crioclastia, crío frío, clastia romper. Bueno, pues creo que no se me olvida nada. Así que ya sabéis, como siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, pues le dais a like. Y si no os ha gustado, pues no sé, también. Suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.